pan dulce estrella de Nutella, el pan dulce estrella que no puede faltar en tus fiestas. Súper fácil. Este pan queda muy lindo, además de suave, esponjoso y jugoso. Es perfecto para compartir en tus fiestas o acompañarlo solamente con leche para el desayuno. Te invito a ver la receta. Para empezar, aquí tengo 300 gramos o 2 tazas de harina de trigo todo uso. De ahí voy a tomar 2 cucharadas que voy a añadir en este momento a un bol que contiene 60 mililitros o un cuarto de taza de leche tibia. Ahí mismo voy a agregar 5 gramos o 1 3/4 cucharadita de levadura seca de panadería. Mezclaré muy bien y posteriormente voy a vaciar una cucharada o 12 gramos de azúcar morena que puedes sustituir por miel o azúcar normal. Seguiré mezclando y ya que todo esté bien incorporado, voy a dejar reposar por unos 10 a 15 minutos a que doble en volumen. Lo que sigue es mezclar el resto de la harina con 4 gramos o 3/4 de cucharadita de sal. Y mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. En fin, ahora haré un huequito en el centro de la harina en donde voy a vaciar los ingredientes líquidos. Comenzaré con el prefermento que, como puedes ver, ya dobló en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Eso indica que está perfecto, así que voy a mezclar antes de incorporar. Lo que sigue es añadir un huevo que voy a batir antes de agregar. Esto solo para que sea mucho más fácil integrarlo a la mezcla. Ok, ahora aquí tengo 70 mililitros o un cuarto de taza más una cucharada de leche. En este punto voy a añadir solo un poquito. Y también voy a agregar 40 gramos o 3 1/4 de cucharadas de azúcar blanca. Además, para darle un sabor muy rico al pancito, voy a añadir la ralladura de una naranja que puedes sustituir por una cucharadita de esencia de vainilla o alguna otra esencia que a ti te guste. Mezclaré los ingredientes líquidos para posteriormente ir incorporando la harina. Al inicio me voy a ayudar con una palita y ya que no pueda seguir con ella, voy a continuar con mis manos para sentir la masa. Al mismo tiempo voy a ir vaciando el resto de la leche poco a poco. Esto ya sabes para no pasarme. Recuerda que no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquidos que otras. Tu masa debe sentirse húmeda y un poco pegajosa. Si la sientes seca, solo pon un poco más de leche. Pero bueno, aquí mi masa ya está lista, así que retiraré del bol y colocaré en una mesa limpia y seca, en donde amasaré por aproximadamente 5 minutos o hasta notar que comience a verse suave. En ese momento presionaré la masa ligeramente y voy a ir añadiendo 50 gramos o un cuarto de taza de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. La voy a ir añadiendo por partes, comenzaré con un poco. Y ya que esté bien integrada, agregaré un poco más y así hasta terminar con la mantequilla. En este punto la masa debe sentirse bastante aguadita y te va a costar un poquito de trabajo manejarla. Así que si gustas, en este momento, como siempre te digo, puedes cubrirla y dejarla reposar por unos 15 minutos. Pasando 15 minutos, amasas por 5 a 10 minutos y repites este procedimiento 1 a 2 veces más o hasta que obtengas una masa suave. Yo voy a seguir amasando en este momento. Comenzaré golpeando ligeramente la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma. Ya que sea más fácil manejarla, continuaré empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que se te haga más fácil. Y en cuanto al tiempo, pues puede tomarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. En ese momento formaré una bolita y voy a ir por un bol. Puedes usar el mismo en donde preparaste tu masa y ahí voy a untar un poquitito de aceite.
Esto para que la masa no se pegue. Posteriormente voy a colocar la masa dentro del bol y también le voy a untar un poco de aceite para que no se seque. Cubriré y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. En mi caso, a 24 grados centígrados mi masa estuvo lista en 1 hora. Para revisarla, simplemente tócala ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Así que en ese momento voy a retirarla del bol y voy a colocar en una superficie limpia y seca. Doblaré la masa ligeramente para remover las burbujas de aire que se han formado. Lo que sigue es darle forma nuevamente a la masa de bolita y entonces cortar nuestra masa en 4 piezas de un tamaño muy similar. Comienza primero por la mitad y luego otra vez por la mitad cada una de esas porciones. Ahora si quieres puedes pesar, deben estar entre 142 a 145 gramos cada una. Posteriormente voy a tomar una porción, la cual voy a doblar sobre sí misma y voy a bolear muy bien hasta que quede una bolita muy bonita. Repetiré exactamente el mismo procedimiento con las demás porciones y una vez estén todas listas, cubriré con un trapo ligeramente húmedo para dejar reposar por unos 15 minutos. Esto solo para que sea más fácil poder estirar la masa. Pasando este tiempo, voy a espolvorear un poco de harina en una superficie limpia y seca. Ahí voy a colocar una de las porciones. Voy a presionar ligeramente con mis manos y continuaré con un rodillo a formar un círculo de aproximadamente 22 a 25 centímetros de diámetro. Y mientras formo el círculo, me gustaría recordarte que te dejaré los ingredientes en gramos, tazas y tips, como siempre debajo del título, en la cajita de información. En fin, ya que no puedas seguir estirando con el rodillo, me ayudaré con mis manos para que quede mejor formado el círculo. Lo que sigue es llevar la masa a un papel de hornear y ya que esté ahí, volveré a estirar ligeramente dándole forma al círculo. Posteriormente voy a untarle Nutella por encima, la cual voy a distribuir muy bien sobre la masa dejando por lo menos 1 centímetro de las orillas sin Nutella. Esto nos ayudará a sellar bien nuestra masa más adelante. Colocaré nuevamente la masa en el molde, esto solo por un momento pues debo seguir haciendo más círculos con las demás piezas. Deben ser de un tamaño muy similar, igual 22 a 25 centímetros de diámetro. Ya que está listo el círculo nuevamente, voy a llevar por encima de la Nutella y voy a estirar acomodando muy bien, formando bien el círculo. Si es necesario, puedes estirar ligeramente con el rodillo, pero trata de no presionar mucho. Untaré por encima más Nutella y voy a distribuir uniformemente dejando nuevamente 1 centímetro de la orilla sin cubrir. Y repetir exactamente el mismo procedimiento con las 2 porciones que faltan, solo que la última o cuarta porción será la tapa. Así que lo colocaré por encima cubriendo muy bien. Si es necesario, estira nuevamente con el rodillo, pero hazlo tratando de no presionar mucho. Una vez ya estén bien acomodados los círculos, colocaré un vaso por encima. Aunque también puedes usar un cortador de galletas de unos 6 a 7 centímetros de diámetro. Colocar el vaso o cortador te ayudará a que no te pases cuando cortes. Y primero voy a cortar en 4, tal como se muestra en el video, y usa un cuchillo filoso para asegurarte que corte muy bien. Posteriormente cortaré por la mitad cada rebanada para que en total te queden 8 rebanadas.
En este punto ya puedes retirar el vaso o el cortador que hayas utilizado, pues lo que sigue es cortar nuevamente cada rebanada por la mitad. Pero ahora lo que debes hacer es tomar las 2 rebanadas y gíralas por 2 a 3 veces hacia afuera. Yo, como ves en el video, lo hice hacia adentro e igual salió muy bien mi pan, pero para que se vea más lindo y tengas más líneas que se vean, hazlo al contrario que yo. Al final pincha muy bien las puntas presionando hacia abajo y repite exactamente lo mismo con las demás rebanadas. Ok, ya que está lista la estrella, colocaré nuevamente en el molde. Posteriormente voy a cubrir con un trapo ligeramente húmedo y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. Esto ya sabes que va a depender del clima en donde tú vivas. El mío dobló su tamaño en 30 minutos, así que en este momento voy a untar una mezcla de un huevo con una cucharadita de leche, una pizca de sal y azúcar. Trata de barnizar todo muy bien para que dore bonito tu pan. Y ahora sí, voy a llevar al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearé por 20 a 25 minutos o hasta ver el pan doradito y la cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 20 minutos. Al retirarlo del horno, voy a colocar inmediatamente en una rejilla para dejarlo enfriar completamente. ¿A poco no se ve ya muy lindo? Me encantaría pudieras olerlo. Ahora aprovecho este espacio para invitarte a que te unas también al canal, pues tenemos muchos beneficios que pueden gustarte. Ok, cuando aún esté calientito voy a untarle un poquito de mantequilla derretida que ayudará a que la corteza del pan quede más suave y se vea más brillosito. Aquí yo te recomiendo que al girar cada una de las rebanadas para formar la estrella no aprietes tanto para que no se vaya a deformar mucho el círculo del centro. Pero bueno, después de media hora el pan ya absorbió la mantequilla, así que voy a espolvorear con un poquito de azúcar glass por encima, solo para hacer más bonito nuestro pan, que parece una linda estrellita y que además ya huele tan rica que no puedo esperar a probar. Por lo que cortaré un pedacito y esta vez no voy a utilizar un cuchillo, es muy fácil retirar con nuestras manos y es un pan que está muy suave, esponjoso y jugosito. Con ese relleno de Nutella se antoja mucho para acompañar leche fría. Es un pancito dulce perfecto para compartir en tus fiestas. A todos les va a encantar, que se acabará muy rápido. En fin, si te ha gustado la receta, te invito a que me dejes un comentario para saber qué te ha parecido este pancito de estrella. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.